Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Odisea Argentina, una noche intensa de información, ¿verdad, Nico? Así es. ¿Cómo Buenas estás? noches, Carlos. Buenas noches a todos. Bueno, es una noche muy especial. Volvió la Presidente. Hubo anuncios de cambios en el gabinete, que ahora vamos a charlar un poquitito de qué se tratan. La gente ya tiene la información de que Kapitanich va a ser jefe de gabinete, que Kicillof va a ser ministro de Economía, que Lorenzino va a estar por un tiempo a cargo de la reestructuración de la deuda, pero que va como embajador ante la Unión Europea. Cambia el ministro de Agricultura y va Fábrega al Banco Central en vez de Marcó del Pont. Entonces tenemos los dos hechos, la vuelta de la Presidente, los cambios en el gabinete. Arranquemos un poquitito con tus primeras impresiones sobre la vuelta de la Presidente y después vamos a hablar un poquitito sobre el cambio de gabinete, qué significa. Bueno, yo creo que son dos fenómenos que están relacionados. Así es. Es decir, hay momentos en que la historia, que habitualmente uno la ve como un proceso colectivo, casi impersonal, se modifica, cambia de rumbo, se altera por una irrupción a veces inesperada de la subjetividad, de lo que le pasa al yo de alguien. Este es un caso. Es decir, estamos ante un proceso clínico de la presidenta que es evidente, tiene una dimensión psicológica de estabilidad emocional muy grande. De hecho, postergó una semana su vuelta. Aparece en la información que trasciende del mismo equipo médico que está medicada con medicación psiquiátrica para estabilizarse. Es evidente que ha pasado por momentos de angustia, por momentos de inestabilidad emocional. Hay un parte médico firmado por Manes a fines de octubre que dice que no puede estar expuesta a situaciones de estrés, por un tiempo no va a poder viajar en avión. Todo esto configura una enorme incógnita respecto de la fortaleza de la presidenta para hacerse cargo de un país que en general es endiablado, de un gobierno que requiere de mucha firmeza de conducción porque ha sido educado en esa escuela por Kirchner y por ella, y en un momento en que el gobierno viene de una peripecia electoral, por decirlo menos, no exitosa. En ese contexto hoy se nos muestra a la presidenta, se la muestra bien, de hecho adoptó una especie de medio luto, usa ya el blanco, parece haber hecho en ese sentido un nuevo pacto con la vida, apareció muy emocionada en una edición, digamos, cortada, donde se venían alteraciones en la filmación, hecha por su hija, con un mensaje prácticamente de vida doméstica, hablando de cómo fue el trance de su internación, su situación clínica, los mensajes que recibió. La aparición etcétera. de la Presidenta resuelve algunas incógnitas. La Presidenta está, puede hablar, sale ante cámaras. Había muchas versiones respecto de cómo estaba físicamente, se descartan todas esas ¿Qué incógnitas no habladurías. resuelve? ¿Qué incógnitas no resuelve? No, yo creo que aparece en todo este contexto un problema. ¿Cuál Y el es? problema es que va a tener que delegar. Y esto es lo que nos resuelve el cambio de gabinete como incógnita. Porque ha cambiado a un jefe de gabinete junior, Sí. que es Abal Medina, que era, con todo respeto, una especie de secretario privado de lujo de Cristina, por un gobernador, candidato a presidente, el hombre que eligió el gobierno para dar la pelea con Clarín en la AFSCA, digamos, de todos los gobernadores, cuando hubo que elegir para la gran pelea, lo eligió a Kapitanich, Bastante protagonista también en la batalla del 2008 contra el campo, que ya fue jefe de gabinete de Duhalde. de Duhalde, Sí. y examinaremos después qué medidas tomó para ver cuál es el verdadero Kapitanich, si aquel o este, y en un cambio de gabinete que, a mi juicio, después me gustará escuchar tu impresión, no cambia en absoluto la orientación central del gobierno, es decir, la visión del mercado, la visión de las relaciones entre el mercado y el Estado. Déjame agregarte etcétera. una más, digamos, invado tu área. Me da la sensación de que no cambia la lógica entre Cristina y el peronismo. Me da la sensación de que Kapitanich, jefe de gabinete, es una decisión de Cristina y no una entrada del peronismo al manejo del poder, porque si fuera así, no creo que Kapitanich hubiera elegido a Axel Kicillof como ministro de Economía. No creo que se sienta demasiado cómodo. Yo creo que ella intenta un acuerdo con el peronismo y le entrega al peronismo la jefatura de gabinete. ¿A qué peronismo? Al peronismo más ligado a Cristina.
obviamente no va a ir a buscar a un peronista Está con el bien. que está Es enemistado. decir, no puso de jefe de gabinete a alguien de la Cámpora, puso No, un peronista. digo, pero pone a un gobernador. pero no es lo mismo que digamos, que una avanzada de los gobernadores peronistas a fijar la agenda, todavía. No, porque ella tiene un poder enorme como para que ese gabinete sea su gabinete y para que el jefe de gabinete sea su jefe de gabinete. Me parece que acá no hay discusión. Puso sí a alguien que es dentro del establishment peronista, no te digo un peso pesado, pero que no lo hay hoy en el peronismo, pero un peso mediano. No sabemos si con esto potencia o consume la candidatura de Capitanich. Eso se verá cuál es la peripecia, cuál es el derrotero de Capitanich como jefe de gabinete. Y si Va a sale ser muy fortalecido, difícil para Capitanich lograr una gestión exitosa, en mi opinión, con Axel Kicillof como ministro de Economía. Bueno, pero es evidente que si Capitanich quiere ser presidente, y quiere serlo, y yo creo que era el candidato a presidente de la presidenta, más comprometido no puede estar con el gobierno, digamos, porque ahora la candidatura a presidente de Capitanich depende de cómo le vaya. Bueno, viniendo de en esta una gestión. provincia chica como la provincia del Chaco y teniendo enfrente, para enfrentar una interna del Frente para la Victoria, a Scioli, está claro que Capitanich, la apuesta, digamos, tiene tiene lógica. La Es apuesta decir, de él. La apuesta de Capitanich tiene lógica. Ahora, analicemos un poquitito cómo quedó configurado el gabinete económico y pensemos para dónde van las políticas. El primer dato fundamental es que Moreno sigue en el gobierno. Sí, eso era inevitable. Bueno, Moreno sigue en el gobierno. El segundo dato es que se va Lorenzino. Digamos, Lorenzino, que tenía un margen de maniobra muy Lorenzino acotado. que llamaba a las redacciones el viernes diciendo hay que modificar el INDEC, hay que arreglar con el Club de París, hay que tirarse por la ventana. Bueno, pero no me quiero ir, en contra de lo que dijo en aquella grabación malhadada. damos de baja entonces esas versiones semi-alucinadas que pensaban que la Argentina tenía una nueva agenda con los organismos financieros multilaterales, con los holdouts, con el FMI. A todo eso le mostramos Kicillof ahora. A todo eso le mostramos Kicillof, y Kicillof es sinónimo de una palabra: desdoblamiento. Cambiario. Así es. Entonces, me parece que el gobierno va a intentar la aventura del desdoblamiento como receta contra la pérdida de reservas, evitando probablemente el ajuste fiscal, que sería la receta de fondo para frenar las presiones cambiarias. Entonces, creo que probablemente primero veamos un desdoblamiento moderado para turismo, etcétera, y con el paso del tiempo una convergencia a un desdoblamiento más generalizado, cuando las provincias se den cuenta que sus productores regionales les convendría liquidar por ese dólar nuevo. Temas que ya hemos hablado acá en muchas ocasiones. No creo que el gobierno lo primero que haga es un desdoblamiento con un tipo de cambio financiero flotante, una cosa tan ambiciosa. Fábrica en el Banco Central ¿Qué significa? Yo creo que significa algún grado mayor de virtuosismo técnico que el de Marcó del Pont, alineado con los intereses políticos, sin una agenda propia, pero con... ¿Vos crees que Fábregas va a seguir explicándole a los banqueros que vienen, banqueros de inversión que visitan el Banco Central, que la emisión no genera inflación? ¿Eso es lo que hacía Fábrega desde el Eso Banco es lo que Nación? hacía... No. Marcó del Pont. No, yo creo que Fábrega no es eso. Yo creo que Fábrega es una persona que, entendiendo cómo funciona la economía con algún grado de comprensión, está dispuesto a bancarse el marco de política económica que le proponen con algún grado de tecnicismo superior al de Marcó del Pont, donde Marcó del Pont se oponía además al desdoblamiento cambiario porque percibía que en un desdoblamiento cambiario acotado iba derechito al fracaso y que ella iba a ser la que iba a pagar el pato. Fábrega acepta el puesto, creo que tiene un grado de porosidad también mayor con el establishment financiero que le va a permitir también consensuar las medidas que va a tener que ir acomodando con el sistema financiero local. La apuesta... ¿Cómo es la relación de Fábrega con Moreno? Es decir, ¿va a seguir siendo Moreno el que maneja la mesa del Central? Probablemente no. Yo te diría que no. Creo que Fábrega va a ser quien va a tomar el control pleno del Banco Central, en una cosa muy conversada con Capitanich y con Kicillof, en un experimento, digamos, realmente difícil todavía de prever los resultados. Digamos, acá hay un dato interesante, que es que Capitanich es un hombre que proviene de la economía. Es decir, no solamente ha tenido actividad financiera en su vida privada y pública,
sino que además ha sido durante muchos años, con Cristina, senadora, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. Le ha tocado administrar el país como jefe de gabinete en un momento de mucha discusión económica. Déjame agregarte un dato. Kicillof fue junior de la consultora de Capitanich. De Capitanich. Una consultora que se llamaba M-Unit, digamos que asesoraba a empresas. O sea, vuelve a provincias. tenerlo como subordinado. Vuelve a tenerlo como subordinado. Vamos a ver si la lógica de jefe subordinado se sostiene después de tantos años. Yo creo que Capitanich es un hombre con una comprensión y un pragmatismo mucho mayor que el de Kicillof. Creo que Capitanich no debe estar comodísimo con tenerlo ahora como subordinado que en la época de la consultora. No debe tener el mismo grado de comodidad. Creo que le gustaría tener a alguien más pragmático. Creo que veremos con el tiempo cómo funciona esa relación y cuál es el grado. Quiere decir que desde el punto de vista conceptual tal vez no hay un giro como el que esperaban muchos, pero desde el punto de vista de la densidad política, este es un equipo más denso que el anterior. Desde el punto de no vista... es lo mismo Fábrega en el central que marcó Del Pont, y seguro no es lo mismo un gobernador en la jefatura de gabinete que Abal Medina. A mí yo creo que el gran cambio es Capitanich por lo que tiene para perder. O sea, un gobernador... La cámpora nada, dicho sea de paso. Nada, nada. Entonces, Capitanich tiene mucho para perder, tiene mucho para ganar. Vamos a ver si contando con un equipo económico tan endeble y estando sujeto a, digamos, unas condiciones económicas que son pasablemente desafiantes, bueno, logra capear el temporal. No descartaría Pierde Vudú que... también. Vudú, que quería que fuera Chodos el ministro de Economía, pierde. Vudú, que respaldaba a Lorenzino, que era su discípulo, pierde. Es decir, finalmente se cumple el sueño de Zanini de un Vudú acotado. No se cumple el sueño de Zanini de traerlo a Uribarri como jefe de gabinete, viene Capitanich. Así es. Habrá que ver cómo se relacionan el jefe de gabinete formal con el que ha sido jefe de gabinete real durante todos estos días, que ha sido Zanini. Esa es una relación que hay que mirarla. Bueno, es muy interesante. Vamos a ir ahora a un brevísimo corte y luego del corte vamos a hablar con un economista acerca de estos temas, de cuáles van a ser las próximas medidas que va a tomar Capitanich, Kicillof y Fábrega en la Argentina tan cambiante que tenemos últimamente. Vamos a un corte y nos encontramos después con Luis Seco para analizar todos estos temas. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Vivilos con Arcor. ¿Están contentos con el hermanito nuevo? Gran Siena. Hay lugar para todos. Como las flores de azahar, tu amor perfuma mi vida. Como la sal de los mares. Pero la puta. ¿Qué es eso? ¿Y qué querés con lo que pagaste, loco? Se jode el lector. Poner 2 manguitos más, contratar el servicio premium. ¿Ahora qué hago? Regalar un viaje, que nunca falla eso. Muchachos, ¿para dónde van? Claudia, me pedís un remix. ¡Un remix! Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Volvemos con Odisea Argentina y ahora para analizar, junto con Luis Seco y claro, con Nico, los cambios que se han producido esta noche en el área económica, las perspectivas que se abren y qué expectativas habrá en los que operan en el mercado. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Buenas gracias por la noches, invitación. Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Vamos a algo muy concreto. Te voy a preguntar, ¿cuáles te imaginas que van a ser las primeras 3 medidas que van a tomar Capitanich, Kicillof, Fábrega? Y Moreno, Y Moreno. porque me parece que Moreno, digamos, la idea que yo tengo es que continuaría como mano derecha de Kicillof, de alguna manera.
Mira, yo imagino que primero la primera lectura que se me ocurre no es del todo optimista. Yo creo que la primera lectura es de nuevo el gobierno frente a la alternativa de reciclarse y mostrar un cambio, y estas cosas que vos dijiste, estas alucinaciones que había respecto a un gobierno distinto, de vuelta hay que desecharlas. Me parece que se va a intentar aguantar con esta economía como está hasta el 2015, y las primeras medidas que imagino es que van a tener que hacer algo pronto con el tema del tipo de cambio, del régimen cambiario, porque si no estamos de cara a una semana complicada en materia de demanda de dólares y blue, ¿no? ¿Qué te imaginas ahí? Y ahí me imagino que podrían intentar hacer un desdoblamiento. Lo que no se me ocurre es qué es lo que tiene hoy Kicillof en la cabeza, ¿no? Porque el tema de un desdoblamiento es quién va a ofrecer en cada uno de los segmentos. O sea, ¿ofrece el Banco Central o ofrece un privado? Por ejemplo, si libero el tipo de cambio financiero, fluctúa, se va a 14, 15, entonces ahí empiezan a aparecer algunos que 14, 15 le parece un buen precio y vende, entonces no tiene que vender el central. O el central va a vender a un precio que dice, no, yo no puedo dejar que esto se vaya a cualquier nivel y vendo, repongo las reservas que haga falta. Y eso me parece que es una discusión que no está zanjada, por eso yo le tengo miedo. ¿Qué lectura tenés de Fábrega en el Banco Central? Yo creo, tengo una lectura un poquito menos optimista que la tuya. Me parece que Fábregas... Tampoco fui un dechado de optimismo. No, ahora no te corrijas. Ahora jugaste una ficha por Fábrega. Yo lo de que digo, no, a mí me parece Juan Carlos, no te olvides de mí. Yo no lo conozco cabalmente, vos creo que lo conocés mucho más que yo. A mí me parece que si tengo que juzgar por los nombres y las trayectorias, son funcionales a lo que decida finalmente la presidenta. Yo no veo que ni Kicillof, ni Capitanich, ni Fábrega vayan a tener una agenda propia. Va a seguir siendo la agenda de la presidenta, que por ahora me parece que se circunscribe. Vos estás asumiendo que la presidenta sigue con un mando firme de todas las... Tal vez no con el tema del día a día. Estuvimos 40 días sin presidenta y no se hizo nada en Argentina porque ¿Vos la no presidenta crees que va a haber definía. una delegación en Capitanich y que hay cierta autoridad intelectual en Capitanich sobre ella que no la tiene Kicillof, que no la tiene Moreno o que no la tiene Fábrega? No, yo lo que creo es que puede haber una delegación gestual, digamos, ¿no? O sea, en los actos, en los hechos, en Capitanich. No, yo estoy hablando de algo así. No, Capitanich la visita a las 9 de la mañana todas las mañanas y le dice lo que vamos a hacer es esto, y ella le da el respaldo y Capitanich baja la orden. No, yo no imagino que... Para mí digamos, los cambios son para seguir con un funcionamiento tal vez un poquito más en familia, o sea, de gente que piensa. O sea, vos más te ves a no... Capitanich caminando hacia 25.000 millones de dólares de reservas en marzo, sin reaccionar, sí, exactamente. Y habiendo aceptado el cargo, yendo hacia 25... ¿Y qué ganaba? Lo que pasa es que no tiene la opción de decir que no. No es que No, Capitanich levantó la mano y quiero ser jefe de gabinete. Que Capitanich es un galucho. Es un soldado. Es decir, que viene a hacer la gran reforma energética y después se encuentra con que la realidad es la realidad, los límites son los límites. Yo tiene un poco más de experiencia, un signo de interrogación respecto tiene un poco más de experiencia del cuadro política clínico de la presidenta que exige para que esto funcione un nivel muy importante de delegación. Ojalá. Y podemos contar con alguien que a lo mejor asimiló ese dato. Pero digamos, la pregunta relevante acá es muy sencilla. Nosotros podemos idear con Nico y un par de colegas, nos juntamos una noche, incluso con gente que piense distinto que nosotros. Quedemos para el miércoles, jueves. Pero imaginamos rápido un régimen cambiario que hace que se ahorren, entre comillas, algunas reservas. ¿No? Y le decimos, y entonces Capitanich dice, bueno, vamos con Kicillof, vamos para esto. Y seguramente se pondrán de acuerdo en cualquier régimen que ideemos. Ahora, el problema acá es que las reservas se pierden, no porque la Argentina no genera dólares, estamos todos locos por el dólar, sobran pesos en Argentina. Se emiten pesos, este año van a ser 100.000 millones de pesos para financiar el fisco, faltan 30 y pico mil, no sé cuáles son tus números, en 2 meses, en los 2 meses que falta el año. Y vos imaginate, esos pesos, ¿dónde van a ir con Capitanich, Kicillof y Fábrega del Banco Central? Al mismo lugar que hubieran ido con Marcos del Pont, Medina, a comprar dólares, a comprar auto, a comprar pasajes, a comprar... Entonces, con precios en dólares. Cuando él me dice, ¿qué me imagino rápido? Tiene que hacer algo rápido, porque si no se le van a ir muchos dólares rápido. ¿Con qué medida ese proceso se frenaría? Medida que vos pensás que es imposible políticamente imaginar. Y empezar a dar señales concretas de lo que se llamó en su momento sintonía fina o un leve ajuste de la situación fiscal. El fisco está totalmente desencajado en Argentina. O sea, es un proceso que no hay régimen cambiario que soporte la actual política. Por suerte ahora viene un gobernador a repartir las provincias. No, yo coincido con Luis. Básicamente en la Argentina hay un proceso generador
de la salida de reservas, que es el exceso de oferta de dinero. Ese exceso de oferta de dinero viene Genera explicado por el déficit fiscal en el marco de un país que financia su déficit fiscal emitiendo, porque podríamos tener este déficit fiscal colocando deuda, digamos, y los efectos serían otros. A mí me da la sensación de que el esquema de funcionamiento del gobierno va a cambiar. Va a cambiar porque la lógica de una Cristina que controlaba todo no va a seguir estando. Me da la sensación de que Capitanich, una persona que tenía mucho para perder tomando el gobierno, viene con algún tipo de agenda que veremos si la puede implementar o no y que además comprende parte del proceso. Ahora, para implementar un cambio sin cambiar demasiado, digamos, bueno, hay que contar con un equipo idóneo, con, digamos, cierto nivel de acuerdo entre Capitanich, Kicillof, etcétera. Bueno, veremos qué hay de todo eso. Ahora, yo me imagino que sí vamos a ver medidas muy rápido. O sea, creo que vamos a ver un tipo de cambio turista en 8 pesos al que se le va a sumar la retención del 20% en 2 días. Creo que vamos a, o sea... Sí, hasta con algún cupo por entonces, ahí, no sé. sin atacar el proceso generador. Con cupo. Puede ser. No sé si con cupo, veremos. Pero creo que se va a tardar en atacar el proceso generador del exceso de demanda de dólares, que es fiscal y que es la sobrevaluación del tipo de cambio oficial. Eso por ahora lo vamos a ver con nosotros, pero van a empezar a ver algunas de las medidas que no se toman desde hace 40 días que podrían haber moderado el ritmo. Ahora, probablemente dentro de unos meses estemos de vuelta enfrentados a un nuevo dilema que veremos cómo se resuelve. ¿Cómo se sentirá Scioli desde su situación fiscal con un competidor al frente de la jefatura de gabinete? No, me parece que... Yo la verdad, que yo creo que la figura de Capitanich, tal vez me equivoque, ustedes saben más de política que yo. Yo creo que Capitanich toma esto como un rol de soldado, él cree que puede hacer las cosas mejor que otro, porque tiene, como dijo Nico recién, yo creo que tiene... todos creemos que podemos hacer las cosas No, y aparte mejor porque el que tipo otro. dice, yo sé, yo entiendo de esto. Ahora, la verdad es que él lo hace, me parece a mí, como lo hace mucho que pasaron por este gobierno, es una cuestión de disciplina, digamos. Y Scioli, ¿cómo lo puede ver a Capitanich? Scioli se va a sentar con la presidenta, va a decir, necesito plata, Capitanich no me quiere dar, y van a arreglar entre Scioli y la presidenta, y Capitanich va a tener que ponerle la firma después a la partida que gire. Yo no veo que Capitanich pueda, como decís vos, presentarle al día de la mañana, decir, esto es lo que vamos a hacer hoy. Yo no lo veo eso, yo creo que es otro rol del de Capitanich, con un poco más de consistencia, otra prestancia en público. Yo creo que Capitanich, hablando de cuestiones económicas con el equipo económico, puede comunicar cosas que por ahí Abal Medina no podía hacer, y eso es una mejora desde el punto de vista comunicacional. Ahora, yo recuerdo otros gobiernos que yo mismo les decía, acá no es un problema de comunicación y de cómo se transmite, es un problema de contenido. Y si vos el contenido cambia marginalmente, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Yo no creo que vaya a haber un cambio sustentable en la política cambiaria, porque los problemas de la política cambiaria se deriven de la política fiscal y monetaria, y eso es una decisión política que trasciende a Capitanich, a Fábrega o Moreno. Y que la presidenta no va a tomar. Y la presidenta no va a tomar. Y en cuanto al tema de Fábregas, ¿qué puede haber otras medidas? Yo no sé, digamos, Marcó de Ponce se oponía a darle, por ejemplo, comercialización a los BADE, ¿no? Mercado secundario a los BADE. Yo no sé si va Moreno, ahora le habla con Fábrega y dice, mira, tenés que ponerle porque si no, lo que dijo Bulgeroni, lo que están haciendo la cerealera, lo que ya pusieron los bancos el viernes pasado, no funciona, sí. No funciona. Entonces, yo no sé si Fábrega va a caer ahí, va a decir, no, mantengo lo que decía Marcó del Pony y no lo cambio, porque la verdad es que es una situación en la cual el gobierno se jugó pocas fichas en los últimos 40 días, y la de los BADE fue una de las pocas que se jugó. Un detalle nomás, Kicillof seguirá siendo ministro de Economía, vicepresidente de YPF y director de Tenaris. No, sí, seguramente. Acumulando funciones. Sí, supongo que va, no. Bueno, pero de nuevo, el cargo de viceministro lo cederá, el de ministro lo cederá. No sabemos todavía. Los directorios Carlos, seguramente Carlos y Nico, la verdad para mí es la siguiente. Si vos, como vos, digamos, alguna vez creo que lo escribiste, uno puede hacer enroques, ¿no? Cambiar nombres, pongo esto allá. Vos, Capitanich no es nada nuevo dentro del kirchnerismo, menos Fábregas, menos Kicillof. Entonces, si vos hacés cambios, el mercado estaba esperando otra cosa. Y ahora pueden venir... ¿Qué esperaba el mercado? El mercado que se había alucinado, como decía, con que hubiera algún cambio un poco más sustancial. Sí, porque
¿Por qué? Porque decían, si van a hacer más de lo mismo, con esta gente o con la otra es lo mismo, no me importa que cambien 2 o 3 cabezas. Es más, había clientes míos que decían, yo prefiero que sigan los mismos, por lo menos ya nos conocen, sabemos qué hacemos, le hemos hecho caso, no hay que sentarnos. Pero nos quedaban reservas para muy poquitos meses con los mismos. Sí, bueno, ahora tal vez lo mismo, ¿no? Bueno, pero no sabemos, vos mismo pero al menos Mi probamos. impresión es que Capitanich es lo más a la derecha, lo más pro mercado que puede girar este gobierno. Bueno. Es pedirle muchísimo, pedirle algo más que esto, para, a ver, salvo que vos exoneres al grupo Carta Abierta, le digas, quema esas cartas. Explícame, como dice Carlos, el tango. explícame la lógica de Capitanich, jefe de gabinete, que significa una dirección, y Kicillof en el Ministerio de Economía, que significa otra. ¿Vos le ves una lógica o...? No, me parece que Capitanich, algo como personal? dijiste vos, es muy pragmático, Sí. se van a entender, Kicillof tampoco Kicillof no sé si come es tan vidrio. pragmático. Yo creo que acá lo importante en este esquema de gobierno no es tanto las ideas de cada uno, sino la capacidad de persuasión que tiene cada uno sobre la presidenta. Hasta ahora la economía funcionó con distintas personas que le iban a explicar a la tarde a la presidenta lo que cada uno quería en detrimento del otro. ¿Para qué? Para cada uno poder cumplir con el objetivo por el cual la presidenta lo iba a medir para renovarle el contrato. Así es. Acá la gran pregunta es, ¿con Capitanich se incorpora un primus inter pares? Alguien que tiene mayor autoridad intelectual frente a la presidenta como para decirle, mirá, hemos deliberado y mi consejo es este y ella lo sigue. ¿Tenés una respuesta para eso? Yo me planteo la pregunta, si no pensara que hay alguna posibilidad, no me la planteo. Sí. Diría, esto es imposible. No. Yo creo que Capitanich tiene un predicamento delante de Cristina que no lo tiene Kicillof, que no lo tiene, que obviamente que no lo tenía Abal Medina, mucho menos Lorenzino y mucho menos Marco del Pont. Habrá que ver si después, en el rodaje de todos los días, esto funciona o se van a seguir haciendo zancadillas como han hecho hasta ahora. Para mí hay una inconsistencia, como muy bien la planteó Nicolás. O sea, vos decís, Capitanich significa una cosa para todos nosotros, Kicillof lo opuesto. ¿Por qué están los dos juntos? Porque va a seguir siendo todo lo mismo. Vos no Esa es mi estudiaste sensación. los antecedentes históricos del marxismo chaqueño, es la síntesis La histórica a la que síntesis vamos. histórica. La verdad, a mí me parece que hay ahí una señal confusa y lo que el mercado no quería y que ninguno de nosotros quería tener era una señal confusa. Hubo una buena puesta en escena de la reaparición presidencial. Que y el esto, error es haber esperado otra cosa, Bueno, digamos. Bueno, digamos, decirle a todos los que compraron bonos, los que no compraron dólares, y más de uno debe estar arrepentido hoy. Porque pensaba que no iba a haber una señal tan confusa. O se seguía todo igual. Digamos, ahora, Kicillof, ministro de Economía, es ponerle ruido a esta etapa nueva de la presidencia. No tengo, yo por lo menos no tengo duda, es independientemente de la figura de Capitanich o de Fábregas como balanceo de la figura de Kicillof. Es un ascenso de Kicillof, no es un retroceso. No te quepa duda, Bueno. y es un ascenso en la dirección que este gobierno viene pensando desde el 2011. Entonces, digamos, ¿por qué vamos a esperar que cambie la orientación general de la política económica? Que Por eso no, yo pero creo nadie que el error piensa en estaba eso. en pensar que iba a cambiar. Nadie Bueno, piensa en eso. puede La ser. pregunta es si no se recupera alguna lógica de funcionamiento un poco más eficiente que la Yo creo anterior que y menos desarticulada. este diseño no obedece a que el gobierno descubrió que había limitaciones en su política económica y debía darse un giro conceptual. Este realineamiento, este cambio, obedece a que el gobierno descubrió que había un problema de liderazgo por limitaciones físicas o por limitaciones emocionales y que requiere mayor densidad en los ejecutores de la misma política. No veo mucha diferencia. No. Creo que hay un matiz, que es que Capitanich puede tener una capacidad didáctica frente a la presidenta, que no entiende de economía, mayor que la que tenían otros Pero actores. si el objetivo es mejorar la gestión en el mismo sentido, de la misma política... No como creo que decía, haya otro objetivo. La verdad es que vamos a estar en presencia de un proceso que es comprar algo más de tiempo, que es lo que ha tratado de venir haciendo el gobierno hasta ahora, con alguna Así medida es. marginal, que la verdad es que a mí me parece, si vos pensabas que esto era un proceso que, como estábamos, duraba 6 meses, por ahí ahora dura 7. Pero Bueno, no creo que sea mucho más. como que dice Argentina, no solo piensa en la economía y en el corto plazo. En el próximo bloque vamos a estar hablando de la reforma del Código Civil. Que es de corto plazo Que es de también. corto plazo también. Muchísimas gracias, Luis, por Gracias, Luis. acompañarnos. Muy interesante, gracias. La calvicie es hereditaria. Por suerte, los valores también. Pharmacity. La salud también se contagia.
¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Programa Becas de Integración BBVA Francés, séptima edición. Por un futuro mejor para todos. Adelante. Más información en www.compromisobbvafrancés.com. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Seguimos en Odisea Argentina. Ahora estamos acompañados por los doctores Octavio Loprete e Iván Villafañe. Y vamos a hablar de un tema que a mí me resulta extraordinariamente paradójico, que es que en una Argentina donde todas son incógnitas, la sociedad argentina, sus legisladores se embarcan en la reforma de algo que debería ser casi inmutable, si uno mira la historia, que es el Código Civil. Así es, Octavio, ¿qué significa el Código Civil para un país? Y una cosa más, Sí. ¿cuándo fue la última vez que se reformó? Sí. Bueno, el Código Civil es, algún jurista ha dicho quizás como herejía, pero quizás es más importante de la Constitución misma. Eso dicen los civilistas. Sí, pero en realidad es porque lo dicen por un motivo, es porque en definitiva la ley civil es la que está más cerca de la persona de carne y hueso, la persona cotidiana, digamos, desde antes de nacer y que la acompaña hacia la legislación hasta después de su muerte. O sea, el Código Civil regula desde las relaciones familiares, filiatorias, hasta los contratos, hasta las sucesiones, las formas de dominio, es decir, todos los días nosotros, cualquiera de nosotros, Es decir, realizamos... mientras no hagas política y necesites constitucionalistas, y mientras no te mandes un Bueno, lío muy grande y necesites un penalista... Hay una tendencia estás dentro del Código Civil. que es buena de constitucionalizar lo que es el derecho privado, que está bien, es decir, incorporar esas normas que vemos muy difíciles de aplicar en el derecho privado en concreto. Pero Contanos muy brevemente la historia del Código, digamos, cuándo se hizo y Código cuándo Civil, se reformó. Se sancionó en 1869, fue una obra titánica de un gran jurista cordobés que fue Dalmacio Vélez Arfiel, entró en vigor el 1 de enero de 1871 y fue necesaria en esa época sancionar el Código Civil porque en definitiva la Argentina se seguía rigiendo por lo que era la legislación patria, ¿no? Es decir, nosotros obtuvimos la independencia, después la organización nacional y bueno, era necesario un Código Civil que... Presidencia de Sarmiento. Sí, y se mantiene el mismo Código Civil desde 1871, digamos, con muchas reformas, siempre reformas parciales, la más importante en el año 1968. ¿Previo al código era oral o había un conjunto de normas dispersas? No, normas dispersas, esta que yo decía legislación patria. Algunos critican, dicen, bueno, ya está viejo, puede ser que esté viejo, digamos, la sociedad va desarrollándose, pero bueno, por ejemplo, el Código Civil francés, que es un código que tiene mucha autoridad, desde 1804, está vigente también con muchas reformas parciales. Es el que le inspiraba los sentimientos napoleónicos a la presidenta. Exactamente, y en esto creo que es importante destacar por qué, desde mi punto de vista, esta ley o este proyecto es el más importante, creo, desde que funciona el Congreso, para mí, salvo las primeras leyes que uno pueda decir, y mismo Napoleón, fíjense que dice, a mí no se me va a recordar por mi estrategia política, por mi conducción, por las batallas ganadas, porque Waterloo va a eclipsar todo. A mí se me va a recordar por el Código Civil. Entonces, realmente el Código Civil es importantísimo y por eso creo que hay que tener serenidad y un espíritu, un espacio de, desde mi punto de vista, agua calma y no agua turbia. Me parece que hoy en el Congreso hay más agua turbia que agua clara, por eso es peligroso desde mi punto de vista, la metodología que se está utilizando ahora. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Coincidís, Iván, con la necesidad de que, digamos, hay que reformar el código, hay que esperar?
¿La oportunidad es conveniente? Es buena el raconto histórico que hizo Octavio en relación, es decir, esta discusión, este debate se hizo en su momento desde 1853 hasta la sanción del Código. Tenemos que mirar, es decir, cuáles fueron las fuentes de inspiración de ambos marcos normativos, que son leyes madres para la Argentina. La Constitución es esencialmente liberal. Hay una discusión doctrinaria ya en esa época, digamos, el carácter y la filosofía que tenía que tener el Código Civil con respecto al lineamiento que había imperado en la Constitución Nacional. Sabemos que el Código Civil tiene tradición francesa, romana, es reglamentarista, es decir, tiene 4.000 y pico de artículos, regula gran parte de la vida civil de los argentinos. ¿En el mundo los códigos civiles son tan extensos? ¿O No, en los países nórdicos no tienen, rigen en algunos el famoso derecho a las costumbres. Ajá. Es decir, fue una discusión muy interesante que se hizo hace 150 años diciendo, a ver, nosotros copiamos no copiamos, pero seguimos los lineamientos de la Constitución americana, se dicta la Constitución de 53-60 y después 1866 un proyecto del Código Civil con antecedentes romanos. Y en esta contradicción nosotros convivimos durante 150 años, no con demasiadas... ¿Cuál es la idea que hay detrás de esta reforma que estamos ahora justamente viendo? Ahí está el tema. El tema es la filosofía y el espíritu de la reforma. Y 150 años post tenemos un nuevo debate. Es decir, ¿qué país queremos? Sobre qué principios afianzamos, y yo creo que básicamente lo que está, yo hablo de el hombre con la libertad disociada. Es decir, el principio de la libertad, que es el principio madre, el principio que motoriza la Constitución Nacional y que bastante olvidado por los últimos gobiernos democráticos, en este proyecto queda afectado en muchos aspectos. Por ejemplo, el tema de la responsabilidad del Estado. Básicamente, es decir, la responsabilidad del Estado que está enmarcada o regulada en el marco del Código Civil históricamente, la eliminan. ¿Responsabilidad frente a qué? Responsabilidad frente a actos lícitos e ilícitos de los funcionarios públicos. Ajá. La responsabilidad del funcionario público está hoy legislada por el Código Civil en el artículo 1112. ¿Qué hace? El proyecto originante no tenía, de los miembros de la Corte, de los autores del proyecto, no tenían estas limitaciones. El Poder Ejecutivo directamente la deroga y la deriva a los códigos administrativos de las provincias. Poné un ejemplo de qué significa el cambio en concreto. El accidente de Once. ¿Entendés? El reclamo que tiene cualquier persona que ha sufrido un accidente donde la responsabilidad emana de los organismos y del Estado del funcionario público. Ahora me mata un vigilante con la técnica del gatillo fácil. También. ¿A quién me quejo con esta nueva circunstancia? Con esta nueva circunstancia vas a tener que esperar, va a haber un lapso, digamos, de anomia de ley. ¿Por qué? Porque está delegada en las facultades provinciales. Va a haber una ley administrativa. Y hasta tanto no exista esa ley, ¿a quién me quejo? Bueno, ahí estamos. Bueno, ahí está el tema de la vigencia de la ley. Básicamente, es decir, lo que el ciudadano común quiere son, es decir, vos bien lo decías, en un estado de permanente incertidumbre, un código lo que tiene que focalizarse es en las certezas. Le tiene que dar al ciudadano común certezas. Entonces, este código va a empezar a regir recién el 1 de enero del 2016. Vamos a tener 2 años donde van a convivir 2 cuerpos normativos, porque se da la paradoja de que ya hay algunos fallos con respecto, por ejemplo, al tema de fertilización asistida, que ya están aplicando. Es decir, leyes. Un código que todavía no se sanciona. Un código porque es fuente de derecho. ¿Qué otros temas te preocupan del código o que te gustan? ¿Qué otros temas merecen destacarse de la reforma del código? Por supuesto, digamos, en 2.700 artículos, la cantidad de instituciones que se regulan, yo no puedo decir estoy en contra de todo, ni estoy a favor de todo, digamos. Por supuesto que hay cosas positivas. A mí, desde mi punto de vista, creo que las cuestiones que hacen al estatuto de la persona, digamos, y a todo lo que tiene que ver con el matrimonio y la familia, que hay cambios radicales, creo que graves. ¿Cuáles son? Bueno, con relación al estatuto de la persona hay una diferenciación, una discriminación arbitraria en cuanto al modo de concepción. Es decir, se considera persona humana si está concebida naturalmente, digamos, en el seno materno. Y no se considera persona a los concebidos a través de una fecundación artificial, salvo a partir de que los implanten en la madre. ¿Y eso abriría, qué consecuencias prácticas tiene eso? Bueno, ¿qué podría pasar? Comercio de embriones, comercio de, no sé, de gametos femeninos y masculinos. Creo que hay intereses creados detrás de estas cuestiones, pero me parece muy grave que un gobierno
que se declama progresista, digamos, un embrión concebido por fertilización asistida no es persona. Cuando los mismos tratados de derechos humanos, la Declaración Universal, dicen que todo ser humano, y un embrión es un ser humano, merece el reconocimiento de la personalidad. ¿Cómo es el tratamiento legal, por ejemplo, de ese embrión en, supongamos por decir, en España y en Estados Unidos? Bueno, en realidad hay países en los cuales no es legal la fecundación asistida y hay países en los cuales es legal, pero bastante restrictiva. Por ejemplo, se admite lo que es la fecundación homóloga, es decir, entre cónyuges, y no heteróloga, es decir, con gametos de un tercero. Acá se está regulando y permitiendo, en definitiva, una concepción demasiado amplia. La Iglesia, que sostiene posturas similares a las que estás esbozando, en este tema sí. Planteó algunas observaciones en su momento, Sí. la Asamblea Episcopal, etc. De acuerdo al proyecto que vos estás viendo hoy, ¿cuáles fueron receptadas por el gobierno Católica, y por la mayoría y cuáles no? La Iglesia Católica podemos personificarla en la Argentina, en la conferencia episcopal, digamos. Yo sé que el presidente, Monseñor Arancedo, participó de las audiencias públicas, como cualquier ciudadano, tiene derecho a opinar. Y según yo leo en los diarios, porque esto, como usted dijo en una nota en La Nación, se tuvo bajo 7 llaves durante un año, no sé por qué. Realmente para mí es escandaloso que la metodología final sea esta. Dicen que se excluye la regulación y permisividad que habían hecho de esta gestación, maternidad por subrogación, digamos, lo que se llama alquiler de vientres, digamos, que de nuevo en este gobierno, no sé, me parece un escándalo que se pueda alquilar un vientre. O sea, cosificar a una mujer es algo que realmente no puedo comprender. Eso aparentemente salió, pero sigue esta cuestión del Estatuto de la Persona, una regulación del matrimonio que desde mi punto de vista, ahora el matrimonio ya por lo menos no va a existir más como se entiende lo que es el matrimonio, porque desaparecen los deberes propios del matrimonio, desaparece el deber de fidelidad, desaparece el deber de cohabitación, el deber de asistencia se limita. Entonces el matrimonio, y además podemos ver la concepción del matrimonio cuando vemos la regulación del divorcio. El divorcio va a ser sin expresión de causa y al otro día, sin tiempo de espera, digamos, como al otro día de casar. Bueno, los que defienden eso dicen que se evitan trámites larguísimos donde quedan destrozadas las familias, etc. Esta litigiosidad para mí se va a trasladar a otro tipo de incidentes en los cuales van a estar los niños, en los regímenes de visitas, en las tenencias, digamos. O sea, acá se está premiando... No se evita ese tipo de daño, decís. Es que, digamos, si no va a ser Las Vegas, no sé, yo me caso y al otro día o a las 8 horas puedo pedir el divorcio. Me parece que eso indica un modelo. Yo en ese punto de vista, es decir, por eso yo hablaba de la libertad disociada, es decir, en un aspecto, en el ámbito, digamos, íntimo de la persona humana, es decir, el Código Civil yo veo, no sé si avances, pero cierta adecuación a las situaciones coyunturales. Me extraña que se desregule el matrimonio y se regulen las uniones convivenciales, eso es una gran contradicción, pero en principio, es decir, no veo... O sea, ¿se hace una convergencia? No, es decir, hoy, digamos, al amparo del matrimonio legal, bajo la órbita o la égida del Código actual, tiene sus deberes y derechos. Las uniones convivenciales no son sujetos de derecho. A partir de la reforma de este código, las uniones convivenciales van a ser sujetos de derecho con deberes y obligaciones, pero el matrimonio, salvo reglas muy básicas... ¿Qué quiere decir que no eran sujetos de derecho? Que eran el famoso concubinato, es decir, no generaban derechos y obligaciones. No, pensé que me hablabas de la unión civil o... No, esas son uniones concubinarias, es decir, parejas. Entonces, lo que tiene es decir, básicamente, por eso me interesa mucho ponerle el acento al espíritu de la reforma y hablar de este tipo de decir. Yo no entiendo... la convivencia ahora va a generar... La convivencia va a generar derechos a partir de los 2 años, es decir, además va a generar... Eso sí va a generar... Atención, tomen nota. Sí, muchos... O sea, en el fondo es una gran promoción del celibato. Y puede ser, exactamente. No, yo lo que veo acá en el tema del derecho de familia es un poco seguir con la línea, el espíritu liberal de la Constitución del 53. Es decir, el matrimonio, si la regulación del matrimonio, los tiempos han cambiado, las costumbres han cambiado, y yo quiero que las personas en su ámbito
íntimo pueden definir y enmarcar sus conductas de acuerdo a sus principios e intereses. Eso me parece que se adecua a los tiempos, no me parece... El matrimonio express es un argumento mediático. Es verdad que en algún punto también persuade el tema de evitar los conflictos largos y muy conflictivos en el ámbito jurídico. También hay una figura de la autotutela, es decir, que yo, por ejemplo, puedo poner un tutor a partir de los 75 años, ampara la ancianidad. Hay cosas que son positivas. Ahora, permitime un segundo, en donde no estamos para nada de acuerdo, porque esto sí es un cambio cultural y grave, y muy grave, es el tema de qué rol cumple el Estado en la vida civil de la gente, tanto en el ámbito de las relaciones económicas. Porque hay un avance del Estado. Hay un avance, pero es decir, es un cambio cultural, básicamente, es decir, ellos se inspiran ellos hablan como la fuente de la cultura latinoamericana, es decir, donde el Estado tiene una omnipresencia. El principio de autonomía y voluntad queda totalmente diezmado con este código, porque digamos, el tratamiento que se le da, es decir, ese poder de tutelaje que tiene el Estado sobre... Vos me hablabas del tema que te interesaba, el tema de los contratos y la especificación. Es decir, todos los contratos que hoy se están suscritos en dólares, es decir, y si vamos a las inversiones a largo plazo, si se piensa un país a futuro, donde un inversor viene e invierte a 10 años, va a tener un contrato que va a estar disociado, porque de acá al 2016 va a estar regulado por determinadas normas, y del 2016 para adelante por otras. No, es muy interesante y la verdad que nos encantaría hacer un programa entero sobre esto, porque muy interesante. Me gustaría seguir escuchándolos. Media hora más, 1 hora más, todo lo que pudiéramos, pero tenemos que ir al próximo bloque. Les agradecemos muchísimo la presencia y bueno, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mondelez International. Creamos deliciosos momentos de alegría. Todos los días disfrutás nuestras marcas. Somos líderes mundiales en caramelos, galletitas, chocolates y bebidas en polvo. Mondelez International. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de Santander Río Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. ...140 años con una visión muy clara... ...ser el banco de todos los cordobeses. Para tu futuro, confía en quien tiene pasado. 25 organizaciones representativas de toda la sociedad ya están trabajando para mejorar la ciudad donde todos queremos vivir. Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Agricultura consciente, una propuesta de Nidera pensando en tu futuro. Nidera. Como ya es habitual en Odisea Argentina, hacemos una pausa en la vorágine de la discusión y la información para aumentar el acervo cultural del Museo de la Década Ganada. ¿Y esta vez qué vamos a mostrar? Esta vez vamos a mostrar el teléfono que iba a construir, finalmente no lo pudo construir, Guillermo Moreno, que nos iba a proveer a todos de un celular nacional, de industria nacional, nuestro. 100% nacional. 100% nacional. Este es un telefonito que, aunque parezca mentira, suena. Creo que es todo lo que hizo. No, tiene una vocecita acá que uno no termina de entender qué dice. Habla en chino. No, creo que es Ider Peretti. Ider Peretti. Ider Peretti. ¿Perro o amo? No, amo. Ah, amo. Ider Peretti, amo. Y un teléfono que está siempre marcado es el 288-90929. Es el número de Ider Peretti también. Que es fijo. Sí, es fijo. Bueno, lo vamos a poner Moreno entonces, quiere que solo hablemos con Ider Peretti, que sabe todo. El teléfono de Moreno lo vamos a poner junto a otras reliquias de la década, como el cheque chino, firmado por el emperador Sir Guantí, el pan a 10 pesos, el tren bala, la supercar. Y la supercar. Bueno. Arrancamos con nuestros los mejores 5 tweets de la semana. Que son 6 esta vez. Son 6 esta vez. Sí. Y bueno, Winston Churchill nos manda un tweet. Ernesto. ¿Sanz? No. No, es otro. Otro Sanz. Es otro Sanz. Otro Ernesto, que nos muestra la foto de
las dos parejitas que se juntaron en Tigre. En Tigre, que dice, es el peronismo, estúpido. Con la foto de Sergio, Malena, Martín Sergio, y Malena, Jessica. Martín y Jessica. Jorge Yoma, el negro Yoma, en la misma línea de peronistas o antiperonistas, cuando escucho a Lelita me dan ganas de entregarme a la justicia. Por peronista con premeditación y alevosía. Es muy bueno, el negro Yoma siempre rinde. Y tenemos a Aki. Línea rotativa. Línea rotativa. El peronismo logró hacerle creerle a mucho boludo que es una especie de heterosexualidad política. O sea, si no sos peronista, no sos heterosexual. Sí, bueno. No quiere decir nada. Nada. El coronel Gonorrea, eterno. El reloj que tiene Sirio en la foto, habla de la primera foto, es una adaptación de un reloj de taxi. Emite ticket y todo. Yo no creo, la verdad que no creo. No sé qué quiere decir, no lo entendí. Julia Mengolini nos dice que 4.000 personas aplaudieron como si fuera una estrella de rock a la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa De defensa. Defensa. Ganada la batalla cultural. Ganada la... Bueno. No sé si, No le, lo si entendí. le llama la atención o lo festeja. No sé si es alentador o una rareza lo que está mostrando. ¿Que 4.000 personas aplaudan a la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa? ¿Es irónico o es en No, serio? porque la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa era la directora de Jurídicos de la AFSCA hasta que la echaron y la perfecto. mandaron al Ministerio de Defensa. Igual la aplauden. Bueno. Dilma. Temos reservas internacionais de 376 bilhões de dólares. E somos dos poucos grandes países a presentar un superávit primario. Muy bien. Si esta es la bandera de la izquierda brasileña, es extraordinario, ¿no? Es extraordinario. Bueno, creo que terminamos con nuestros 5 tweets, que creo que fueron 5. 6, perfecto, 6. El top 5 de five. 6 esta semana. Bueno, nos vamos a ver a Carola Y entonces. nos vamos a ver a Carola. Carola, ¿Cómo están? ¿bien? Bilingüe, pero qué facilidad de idiomas. Portuñol básico. Portuñol básico. Tengo varios. ¿Mucho? ¿Estás dateada? Sí, estoy dateada. ¿Sí? Muchos buenos muchachos le pongo de hoy. ¿Por nosotros? No. No, bueno, también, ustedes también, buenos muchachos, pero muchos encuentros en muchos Good lados fellas. distintos. Perdón, un momento. Sí. Tenemos que brindar antes. Brindamos. Se llama momento whisky. Si Nico Y por la no reaparición nos de la recuerda, presidenta, che. Es verdad, es verdad. Muy bien. Uy, estaba fuerte eso. Arranco así con ímpetus para el Dale. primero. Reunión, Cristóbal López, Tinelli, charlando, ¿no? del cierre, el acuerdo final por Ideas del Sur. Y parece que Cristóbal López le dice a Tinelli, espero que el año que viene apoyes a mi candidato. ¿Quién? Pregunta Tinelli. Responde Scioli. Y Tinelli parece que contesta, espero que vos apoyes al mío. ¿Cuál? Pregunta Cristóbal López. Horacio Rodríguez Larreta. Mira. ¿Le gustó? Muy bien. ¿Le gustó? No conocía Tengo otra la relación entre Horacio y Yo Marcelo. la desconocía, pero me llegó. Y La otra más interesante es Cristóbal y Scioli. insólito, ¿no? No tanto, ¿O no? No tanto. Así llegó, así se las transmito. Ahora y también O sea, parece Scioli que- viene con C5N, ¿no? Ya vivía Sí, en ya C5N viene antes y se incorporado. quedó. O sea, ¿Cómo? Viene incorporado, Sí. como un activo. Sí. Y Horacio también parece que lo vieron el otro día en el Faena, al final de la fiesta de cumpleaños de su mujer, Bárbara Díez. Ya bien ¿Qué entradas. día de la semana? Ay, creo que fue, no me acuerdo qué. ¿Jueves, no? Creo que fue el jueves, sí. ¿Jueves? Sí, pero ese dato no lo tengo. Pero estaban ahí en el living del Faena y parece que bien entrada la noche, ahora y lo vieron tomando un champagne con Coco Basile. Imaginen el encuentro. bueno. Hablando de las épocas gloriosas de Racing, claro. supongo, ¿no? Claro. Que une a la familia Sí, Rodríguez Larreta fanático. ya por varias generaciones, ¿no? Sí, fanático. Y otro encuentro que tuve, porque tengo uno más así, que me hacen así, Mauricio y Massa. Se encontraron a fumar la pipa de la paz, esto sí, el jueves pasado, en la casa de Mauricio. Se fumaron Esa es la una pipa reunión interesante. Interesante.
Hay Después que ver de lo si que no se dijo les Macri. apagó, ¿no? La pipa de la paz en plena... Lo perdonó Macri entonces, por peronista. Parece. ¿Qué pasó al otro día? No sabemos cuánto dura la Bueno, paz. al otro día Massa dijo que él lo echaría a Durán Barba si dijera, o sea que no fue tan de la... O no hubo pipa o no hubo paz. Tal vez se apagó Puede la hacer pipa una película de la paz. como la de Eddie Murphy, ahora un peronista suelto en Barrio Parque. Ahí Wino nos hace señas para que terminemos. Exactamente. Bueno, nos vamos entonces hasta el lunes próximo. Muchas gracias por acompañarnos en Odisea Argentina. Buena semana. Buenas noches.